a todos, ¿vale? El día de hoy vamos a trabajar química. Por favor, saquen su libreta de química y pongan como título moles, ¿vale? ¿Vale? Repito entonces, química, saquen su libreta de química y ponemos como título moles, ¿vale? Pero para poder entender el concepto de moles, vamos a ver un par de situaciones. Por ejemplo, si yo digo que tengo un par de zapatos, Joana Martínez, si yo digo que tengo un par de zapatos, ¿cuántos zapatos tengo? Joana, ¿está por ahí? Si tengo un par de zapatos, claro que sí, dos, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Si tenemos un par de zapatos, pues tenemos dos zapatos, ¿verdad? Si yo digo, por ejemplo, que tengo un par de computadoras, en este caso, un par de computadoras, ¿cuántas computadoras serían, Brandon, Julio, un par de computadoras? Dos computadoras, exactamente. ¿Están todos de acuerdo conmigo? Que si yo digo que tengo un par de computadoras, pues entonces tendríamos dos computadoras, ¿no? Aquí tenemos una y aquí tenemos otra, ¿no? Muy bien. Ahora, por ejemplo, si yo digo que tenemos una docena de huevos. En este caso, si yo digo que tenemos una docena de huevos, ¿cuántos huevos tendríamos? A ver, Karen Fernanda, ¿cuántos huevos tendríamos si tenemos una docena de huevos? Claro que sí, tendremos 12 huevos, ¿verdad? Si nosotros generamos una docena de huevos, pues entonces tenemos 12 huevos, claro que sí. Si tenemos, por ejemplo, una docena de manzanas, ¿cuántas manzanas tendríamos si decimos que tenemos una docena de manzanas? Yo escuché una señorita, era un caballero. Antonio, ¿cuántas manzanas tendríamos si tuviésemos una docena de manzanas? 12 manzanas, exactamente. ¿Están de acuerdo conmigo que va a haber ciertas palabras que nos van a permitir a nosotros determinar una cantidad fija de ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de par, pues entonces serían dos. Si hablamos de docena, pues serían 12. ¿Sí me voy a entender? Ahora, por ejemplo, si nosotros tenemos una docena de uvas, en este caso, una docena de uvas, ¿cuántas uvas tendríamos? Tendríamos 12, ¿verdad? Seguirían siendo 12 uvas, una docena de uvas. Si yo tengo, por ejemplo, una docena de sandías, pues serían 12 sandías. Una docena de peras, 12 peras. ¿Vale? ¿Vale? Ahora, ¿por qué les comenté esto? Porque con base en esto, nosotros vamos a definir lo que es mol, ¿vale? Porque muchas veces nada más nos lo definen como la cantidad o la unidad de medida de la cantidad de sustancia, pero eso está como que medio complicado, ¿no? Está como que difícil de entender. Entonces, en este caso, un mol, así como tenemos par de zapatos o como tenemos docena de huevos, pues tenemos moles o mol, ¿sale? ¿Vale? Y este mol va a ser una cantidad fija de partículas, pero de masa variable. Es decir, así como yo tengo una docena de huevos, que son 12 huevos, y como tengo una docena de manzanas, que son 12 manzanas, nosotros tenemos un mol de hidrógeno o un mol de carbono o un mol de sodio, ¿sale? ¿Vale? Y este mol es una cantidad
fija de partículas que va a haber de ese elemento. En este caso, a esa cantidad fija se le conoce como el famosísimo número de Avogadro. Este número de Avogadro vale 6.02 por 10 a la 23 átomos o moléculas. Es decir, si nosotros decimos que hay un mol de hidrógeno, pues en ese mol de hidrógeno va a haber 6.022 átomos de hidrógeno. Si decimos que tenemos un mol de oxígeno, pues en ese mol de oxígeno va a haber 6.022 átomos de moléculas. Es decir, el mol va a ser la unidad de medida de la sustancia y este mol es una cantidad fija de partículas. ¿Sale, vale? Esa cantidad fija de partículas es el famosísimo número de Avogadro. Es decir, así como el par de zapatos, yo sé que la cantidad fija es 2. Y así como la docena de huevos, yo sé que la cantidad fija es 12. Pues un mol, la cantidad fija es el número de Avogadro. Y el número de Avogadro vale 6.022 por 10 a la 23 átomos de moléculas. ¿Sale? ¿Vale? Átomos o moléculas. ¿Sí me doy a entender? Repito, así como un par son 2 y como una docena son 12, pues un mol son 6.022 por 10 a la 23 átomos o moléculas. ¿Sale, vale? Esto es el mol. Y en el caso de los exámenes de admisión, ¿vale? Para área 1, 3 y 4, les manejan el concepto de mol como la cantidad o la unidad de medida de la cantidad de sustancia. Anótenlo, por favor, los que van para área 1, 3 y 4. El mol es la unidad con la que se mide la cantidad de sustancia. Aquí se los voy a poner unidad con la que se mide la cantidad de sustancia. ¿Sale, vale? Ahí está. Pero si solamente les ponía la definición y no les explicaba en qué consistía el mol, es más difícil que nos quede claro el concepto de mol. Pero literal, eso es un mol. ¿Sale, vale? El mol se va a definir como la cantidad fija de partículas que van a tener una masa variable. Y esta cantidad fija de partículas se le llama número de Avogadro. ¿Vale? Y este número de Avogadro vale 6.022 por 10 a la 23 átomos o moléculas. Es decir, otra vez, así como un par son 2 y así como una docena son 12, pues un mol son 6.022 por 10 a la 23 átomos si hablamos de un elemento o moléculas si hablamos de un compuesto. ¿Sí me voy a entender? Hasta el momento he sido claro con el concepto de mol. ¿Sí he sido claro? Si he sido claro, manden carita feliz por el chat. Si hay dudas, con gusto pregunten. Ahorita voy a explicar por qué de masa variable, pero necesito que quede bien claro que el mol es una cantidad fija, así como tenemos que un par es 2 y que una docena es 12, pues un mol es 6.022 por 10 a la 23 átomos o moléculas. Átomos en el caso de que sea un elemento y moléculas en el caso de que sea un compuesto. ¿Sale, vale? Ahora, les mando captura de pantalla de esto por el grupo de WhatsApp que les va.
En un segundito porque voy a bajar el iDrew. Ahí está. Sale, vale. Entonces, imagínense, entonces vamos a bajar la docena de manzanas y vamos a poner también una docena de, a ver, una fruta que esté más grande, una docena de sandías. Sandías, se llama tilden ahí, ahí está. Déjenme busco una imagen de una docena de sandías. Ahí está. Santo Cristo. Bueno, aquí hay 4, pues lo copiamos 3 veces. 1, 2, 3. Ahí está. Entonces, una docena de sandías, aquí está nuestra docena de manzanas, y aquí vamos a poner nuestra docena de sandías. Pregunta. A ver, alguien. A ver, vamos a ver. Alondra, desde la química, ¿cómo definimos masa? Porque estamos diciendo que el mol o un mol es una cantidad fija de partículas, pero de masa variable. Entonces, vamos a recordar la definición de masa desde el punto de vista de la química para ver por qué es de masa variable. Entonces, Alondra, Anselmo, ¿qué es la masa desde el punto de vista de cómo define masa desde el punto de vista de la química? La cantidad de materia que tiene un cuerpo. ¿Sale, vale? Efectivamente, como nos comenta Alondra, la masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo. ¿Sale, vale? Entonces, yo tengo una docena de manzanas y yo tengo una docena de sandías. ¿Están de acuerdo que arriba tengo la misma cantidad de manzanas que de sandías? O sea, arriba yo tengo una docena de manzanas que son 12 manzanas. ¿Sale, vale? Y abajo yo tengo una docena de sandías que son 12 sandías. ¿Sí o no? ¿Están todos de acuerdo conmigo hasta ahí? ¿Sí o no? Perfecto. Ahora, si yo, por ejemplo, voy al mercado y el del mercado me dice la masa, bueno, o mal dicho, me pesa las manzanas. ¿Cómo cuánto creen que pesen 12 manzanas? ¿Como unos 3 kilogramos? ¿O kilo y medio? Vamos a ponerle kilo y medio. Perfecto. Entonces, estas manzanas supongamos que pesan un medio de kilogramo. Ahora, es una docena de manzanas, ¿eh? Y esas manzanas pesan un medio de kilogramo, ¿ok? Ahora, vámonos con las sandías. Si yo le digo al de la verdulería que me pese las sandías, siguen siendo 12, pero quiero que ahora me pese esas sandías. ¿Cuánto creen que pesen las sandías, las 12 sandías? Más o menos una sandía va a pesar como unos 4 kilos, una sandía promedio. Si multiplicamos 4 por las 12 sandías, ¿como cuánto pesaría esa docena de sandías? Muy bien, más o menos como unos 48 kilogramos. Ok, y vean, observen que la cantidad de manzanas y la cantidad de sandías es la misma. O sea, yo tengo una docena de manzanas y tengo una docena de sandías. Son 12 manzanas y 12 sandías. Pero la masa que ocupa o la masa que tienen 12 manzanas es menor que la masa que tienen 12 sandías. ¿Sí me voy a entender? Lo mismo pasa con el mol. El mol va a seguir teniendo 6.022 por 10 a la 23 átomos de cierto elemento, pero la masa de ese átomo va a depender
de la cantidad de materia. Es decir, va a haber átomos, va a haber elementos que tienen muy poca materia. Por lo tanto, van a tener menos masa, aunque tengan el mismo número de moles. Por ejemplo, pensemos en un mol de hidrógeno. Obviamente, un mol de hidrógeno va a tener 6.022 por 10 a la 23 átomos. ¿Por qué? Porque es un mol. Y acuérdense que el mol siempre va a tener una cantidad fija. ¿Cuál es esa cantidad fija? El número de Avogadro. ¿Y cuánto vale el número de Avogadro? Vale 6.022 por 10 a la 23. En este caso, átomos, porque tenemos un elemento que es el hidrógeno. ¿Sale, vale? Ahora, si yo, por ejemplo, me voy y ahora busco o genero un mol de oxígeno, va a seguir teniendo 6.022 por 10 a la 23 átomos, porque el mol es esa cantidad fija. ¿Sí me voy a entender? Y esa cantidad fija se llama número de Avogadro. ¿Ok? Pero los átomos de hidrógeno van a ocupar menos espacio que los de oxígeno. Es decir, un átomo de hidrógeno tiene menos masa que un átomo de oxígeno. ¿Cómo sabe eso, profe? Bueno, acuérdense que yo les definí la clase pasada número de masa, ¿sale, vale? O esta parte de masa atómica. Y entonces, como yo sé que si están estudiando, a ver, ¿quién me ayuda? Rubí, ¿se acuerda de qué era el número de masa? Ajá, muy bien, suma de protones y de neutrones que se encuentran ¿en dónde? ¿En qué parte del átomo? Había una parte, ¿sabes? Que pregunté el examen, anótenlo. ¿En qué parte del átomo se encuentran los neutrones y los protones de un átomo? Valga la redundancia. ¿Alguien se acuerda? En el núcleo del átomo, exactamente. Es pregunta de examen. Si no lo tienen, vuelvan a anotar, por favor. ¿Sale, vale? Entonces, nuestro átomo de hidrógeno va a tener menos partículas en su núcleo. Es decir, nuestro átomo de hidrógeno tiene poquita masa. Vean, solo tiene un protón en su núcleo. Por lo tanto, nosotros decimos que el hidrógeno o un mol de hidrógeno o esta parte del hidrógeno tiene 1 gramo por mol. ¿Por qué? Porque solo tiene una partícula en su núcleo. ¿Sale, vale? Ahora, si yo me voy a la tabla periódica, fíjense, me voy a la tabla periódica. Pueden abrir su tabla periódica, la que les dije que descargaban el sábado. Ahí está. Y vean, me voy a donde está el hidrógeno y aquí me está dando el número de masa. Y me dice que el número de masa es de 1.008. Es decir, ahí me está haciendo referencia a ese protón que tiene el hidrógeno en su núcleo. Es por eso que el hidrógeno va a tener una masa atómica, ¿sale? ¿Vale? O en este caso una masa molar de 1 gramo por mol.
¿Por qué? Porque su masa atómica me está indicando que solo tiene una partícula. ¿Sí me voy a entender? Una sola partícula en su núcleo. ¿Sale, vale? Entonces, a esto que nosotros definimos como 1 gramo por mol, déjenme me regreso al iBrew, ahí está. A esto que nosotros definimos como 1 gramo por mol, se le conoce como masa molar. Es decir, la masa molar es la masa en gramos de 1 mol de unidades, ya sea átomos o moléculas, de una sustancia. En este caso, mi sustancia es el hidrógeno. Entonces, su masa molar me está diciendo que en 1 gramo, más bien en 1 mol de hidrógeno, nosotros tenemos 1 gramo de masa. Es decir, la masa que hay por cada mol de hidrógeno. ¿Sale, vale? Ahora, si yo, por ejemplo, busco un átomo de oxígeno, fíjense, vámonos a buscar un átomo de oxígeno. En este caso, nuestro átomo de oxígeno, está bien. A ver, este átomo de oxígeno. Vean, este átomo de oxígeno va a tener más partículas en su núcleo. Y acuérdense que la masa del átomo se la dan la suma de las partículas que hay en el núcleo, es decir, la suma de protones más neutrones. Entonces, si yo cuento, fíjense, voy a contar el número de partículas. Las amarillas son neutrones y las rojas son protones. Entonces, contamos. Tengo una amarilla, 2 amarillas, 3 amarillas, 4 amarillas, 5 amarillas, 6 amarillas, 7 amarillas, 8 amarillas, ¿no? Es decir, significa que tiene 8 neutrones. ¿Sale, vale? Neutrones, ¿ok? Y luego tenemos rojas. Las rojas son los protones. Vamos a ver. 1 roja, 2 rojas, 3 rojas, 4 rojas, 5 rojas, 6 rojas, 7 rojas, 8 rojas. Esto significa que va a tener 8 protones. Entonces, si la masa de un átomo está dada por la suma de protones más neutrones, ¿de cuánto será la masa de un átomo de oxígeno? ¿De cuánto será la masa? Si la masa de un átomo está dada, ¿de cuánto? De 16, exactamente. Entonces, tiene un número de masa, que ya les había comentado que este número de masa solamente se representa con una A, un número de masa de 16. ¿Sale, vale? Mi número de masa es de 16 partículas. Entonces, sacando nuestro número de masa, podemos sacar la masa molar que tiene el oxígeno, o en este caso, un átomo de oxígeno, una molécula de oxígeno. Me está diciendo que por cada mol de oxígeno, nosotros tenemos 16 gramos, porque esta es su masa. Entonces, la masa molar de nuestro oxígeno sería de 16 gramos por mol. ¿Por qué 16? Porque es la masa, el número de masa que tiene el oxígeno. ¿Cómo lo sacamos? Pues sumando neutrones más protones. ¿Sale, vale? Pero, profe, ¿y eso usted lo sacó? ¿Y yo de dónde lo puedo consultar? Pues si nos vamos otra vez a la tabla periódica, fíjese, vámonos a la tabla periódica y buscamos el oxígeno. En el caso del oxígeno de la tabla periódica, tiene, Santo Cristo, el oxígeno, tiene un número de masa de 15.999, pero acuérdense que el número de masa se va a redondear.
¿Vale? Si es 0.5 superior al inmediato superior siguiente, valga la redundancia. En este caso, si es 15.99, queda como 16. Y ese es el 16 que sacamos al ver el dibujito del oxígeno. ¿Sale, vale? Y entonces, nosotros podemos, con estos ejemplos, definir nuestra masa molar. Déjenme subo esto. Ahí está, a ver si cabe. Vamos a subirlo. Nuestra masa molar como la masa en gramos que tiene un mol de unidades de una sustancia. Entonces, en este caso, nosotros decimos que la masa molar del hidrógeno pues, es de 1 gramo por cada mol. La masa molar del oxígeno pues es de 16 gramos por cada mol. Y vean, así como la docena de manzanas pesó 1,5 kilos, son 12 manzanas, es decir, es una cantidad fija. Así como acá tenemos el número de Avogadro, que es mi cantidad fija, la docena también es una cantidad fija. Entonces son 12 manzanas, pero esas 12 manzanas tienen un peso de 1,5 kilos. Y aquí tenemos también la docena de sandías. Tenemos 12 sandías, pero estas 12 sandías tienen una masa de 48 kilogramos. Vean, la cantidad es fija. Para la docena tengo 12, pero una docena de manzanas tiene menos masa que una docena de sandías. Lo mismo pasa acá. Recuerden que como un mol es una cantidad fija y esa cantidad fija está dada por el número de Avogadro, y el número de Avogadro vale 6.022 por 10 a la 23 átomos o moléculas dependiendo de la sustancia, pues entonces un mol de hidrógeno va a tener 6.022 por 10 a la 23 átomos esta sustancia, pero va a tener una masa variable. En este caso va a tener una masa de 1 gramo por mol. Ahora vean, el oxígeno, si nosotros tenemos un mol de oxígeno, otra vez va a tener 6.022 por 10 a la 23 átomos de oxígeno, pero el oxígeno, así como las sandías, va a ocupar más espacio, es decir, tiene mayor masa. Entonces, aunque seguimos teniendo los mismos 6.022 por 10 a la 23 átomos de oxígeno, ya no tenemos la misma masa molar. ¿Por qué? Porque el átomo del oxígeno es más grande que el átomo del hidrógeno. Y es por eso que nosotros decimos o tenemos que la masa molar del oxígeno es de 16 gramos por cada mol que tenemos. Es decir, por cada 6.022 por 10 a la 23 átomos, vamos a tener 16 gramos de ese elemento. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí o no? ¿Vamos bien? A ver, manden carita feliz porque apenas vamos a pasar a los ejercicios. Manden carita feliz si no hay dudas del concepto de mol, del concepto de masa molar, que es lo nuevo. El concepto de masa, pues ya prácticamente es un repaso. ¿Sí vamos bien? A ver, manden carita feliz. ¿Sí me escuchan o no? Perfecto. Ya están llegando las caritas felices. Perfecto. Va. Sale y vale. Viento. Mando captura de pantalla. Ahí va. Imprimir pantalla y les llega por el WhatsApp. Ahí está. Va. Y entonces vamos a empezar con algunos ejercicios sencillitos, ¿no? Bien sencillitos. Cálculo de masa molar. Ahí va. Cálculo de masa molar. Y apenas vamos a sacar cálculo de masa molar. Con el cálculo de masa molar, nosotros vamos a sacar después la molaridad y luego la molaridad. ¿Sí, vale? Pero tenemos que poder sacar bien la masa molar para poder realizar los cálculos exteriores, ¿ok?
Entonces, para poder sacar la masa molar de un compuesto, es muy sencillito. Vamos a sacar la masa molar del sulfato de aluminio. En este caso, el sulfato de aluminio, sale, ¿vale? Va a tener lo que es 2 átomos de aluminio. Ahí está. Luego va a tener un sulfato. Este sulfato va a ser un compuesto formado por azufre y oxígeno. ¿Sale, vale? Y de este sulfato vamos a tener 3 moléculas. Ahí está. Este de aquí se llama sulfato de aluminio. Entonces, dice, calcula la masa molar del sulfato de aluminio. En el caso de los exámenes de admisión, les van a dar la estructura, la fórmula química del elemento para que ustedes calculen masa molar. ¿Sale, vale? Y está muy fácil, presten atención. Voy a hacer una tablita. ¿Sale, vale? Esta tablita nos va a permitir sacar cálculos bien sencillitos. ¿Ok? Vamos a hacer esta tablita y van a ser 4 columnitas. Ahí está. En la parte de arriba vamos a colocar los encabezados. Nuestra primera columna va a ser el elemento. Nuestra segunda columna va a ser el número de átomos. Nuestra tercera columna va a ser la masa atómica. Masa atómica. Ay, déjenme hago más chiquita la letra porque no ocupo 17. Ande, la quedó perfecta. Ahí está. La masa atómica. Y la última columnita la vamos a poner total. Ahora, lo que vamos a colocar nosotros en nuestra tablita es el número de filas como elementos yo identifico. Oiga, profe, ¿y yo cómo sé cuántos elementos tiene ese compuesto? Muy fácil. Solamente voy a identificar las letras mayúsculas. Cada letra mayúscula representa un elemento. En este caso, este sulfato de aluminio, ¿cuántas letras mayúsculas tiene? ¿Cuántas tiene? Vean ahí en la fórmula. 2, a ver, vean las letras mayúsculas, veanlas. ¿Seguros que 2? 3, no, vean. Tiene esta A que es mayúscula, la L es minúscula. La L no, acuérdense que solo hay que contar las mayúsculas. Entonces, la A es mayúscula, la L no, la L es minúscula. Vean, si yo coloco una L mayúscula, es así, con la patita abajo. Esta no tiene patita, por lo tanto es minúscula, ¿ok? Entonces, llevo una con la A, luego la S sí es mayúscula, y luego la O también es mayúscula. Entonces, si yo tengo 3 letras mayúsculas, entonces voy a tener 3 elementos. Voy a colocar mis 3 filas y voy a dejar una final para un total. Coloco 3 filas para mis elementos y una extra para un total, ¿ok? Y entonces en cada fila yo voy a colocar los elementos que identifiqué en mi compuesto. En este caso yo tengo la AL. Si me voy a mi tabla periódica, fíjense, voy a la tabla periódica, Al es aluminio. Entonces a Al le voy a poner aluminio. Me voy a regresar a la hidru. Santo Cristo, ahí está. Al hidru. Y le voy a poner a L aluminio. ¿Ok? Aluminio. Ahí está. Luego tenemos la S mayúscula.
Si lo buscan en su tabla, van a ver que es azufre, pero si me regreso nos vamos a tardar más. ¿Sale, vale? Y luego la O mayúscula, si lo buscan en su tabla, van a ver que es oxígeno. ¿Sale, vale? Y entonces ya tenemos los tres elementos que van a formar a mi compuesto. Entonces, ahí les va. Paso número 1, se identifican los elementos que forman al compuesto. Ya identificamos los elementos que van a formar a mi compuesto. ¿Sale, vale? Ese es el paso número 1. ¿Ok? ¿Dudas de cómo sacamos el paso número 1? Dudas, con confianza, dudas. Vale. Paso número 2. Se determina el número de átomos de cada elemento presentes en ese compuesto. ¿Cómo sé eso? Presten atención. Los subíndices que tenemos aquí me van a indicar número de átomos. Este subíndice pequeñito que está ahí me indica número de átomos. ¿Sale, vale? Repito, el subíndice que tenemos ahí, una vez más, el subíndice que tenemos ahí me va a generar el número de átomos. ¿Sale, vale? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Vamos bien todos? Perfecto. Entonces, ojo aquí. En este caso, nosotros vamos a tener 2 átomos de aluminio. Pues aquí voy a colocar un 2. ¿Sale, vale? Repito, en este caso, nuestro subíndice nos está diciendo que de ese elemento vamos a tener 2 átomos, porque está el subíndice o está ese numerito pequeñito que se llama subíndice a un lado del 2. ¿Sí me voy a entender? A un lado del aluminio. El 2 está a un lado del aluminio. ¿Sí me voy a entender? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Vamos bien? Perfecto. Y esto de acá, este 3 de acá, me va a indicar que tenemos 3 moléculas de este compuesto. Esas son moléculas de ese compuesto. En este caso, serían 3 moléculas de este sulfato. ¿Sale, vale? Y cuando, por ejemplo, tenemos algo como esto, 2H2O, ¿no? Este número también me va a indicar que yo tengo 2 moléculas de todo el compuesto. ¿Sale, vale? 2 moléculas de todo el compuesto. Si tenemos, repito, un coeficiente al inicio de la fórmula química en cualquier reacción química, me está indicando que tenemos 2 moléculas, o en este caso 2 moles de moléculas de agua. 2 moléculas de agua, 2. ¿Sale, vale? Es decir,
que voy a tener aquí dos átomos de oxígeno, dos átomos de hidrógeno. Acá, como no tiene subíndice, tenemos un átomo de oxígeno, pero esto lo voy a tener dos veces. Es decir, fíjense, yo voy a tener H y H y voy a tener oxígeno. Acá tenemos un átomo de oxígeno unido a dos átomos de hidrógeno. O sea, el H2O es esto. Es un átomo de oxígeno unido a dos átomos de hidrógeno. Este H2O significa esto. Pero si yo tengo dos H2O, significa que esto lo voy a tener dos veces. Porque este 2 me está indicando que tengo dos de toda la molécula. ¿Sí me voy a entender? Y vean, este subíndice 2 es el que me indica que tengo dos hidrógenos. Y cuando no aparece ningún subíndice, yo doy por hecho que solo tengo un mol de átomos, o un átomo. En esa parte, un mol nada más. ¿Sí me voy a entender? Entonces, este 2H2O sería esto. Las dos moleculitas de agua aquí. ¿Sale, vale? Ahora, este 3 pequeñito me está indicando que voy a tener tres moléculas, pero solamente de lo que está dentro de los paréntesis. Es decir, si nosotros tenemos un solo azufre, pero por cada azufre hay 4 oxígenos, entonces, en este caso, fíjense, tendríamos nuestro azufre unido a 4 oxígenos. Pero esto lo tenemos tres veces, porque ese subíndice, ay santo Cristo, ese subíndice 3 me afecta solamente a lo que está dentro de los paréntesis. Es decir, esto es esto. ¿Sí me voy a entender? Entonces, si yo quiero calcular, en este caso, el número de átomos presentes en el sulfato de aluminio, de azufre y de oxígeno, lo que tengo que hacer es multiplicar el subíndice de lo que está dentro de los paréntesis por el subíndice que está fuera de los paréntesis, porque es una cantidad de cantidades, y acuérdense que las cantidades y cantidades se obtienen multiplicando. Entonces, para el azufre, ¿cuánto es 1 por 3? Perfecto, entonces tenemos 3 átomos de azufre. ¿Sale, vale? O en este caso, 3 moles de átomos de azufre. ¿Sale, vale? Ahora, para el oxígeno, nosotros, ¿qué haríamos? Pues multiplicamos el 4, que es el subíndice del oxígeno, por 3. ¿Cuánto es 4 por 3? Perfecto. Y entonces tenemos 12 átomos de oxígeno. Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ahí está, es que quería que todo quedara en un aire, a ver si queda todo. Ahí está. Va. Entonces ya hicimos paso 1, identificamos los elementos que forman el compuesto. Ya hicimos paso 2,
determinamos el número, lleva tilde en la U, de átomos, lleva tilde en la A, de cada elemento presentes en ese compuesto. Ahí está. ¿Sale, vale? Paso número 3. Anotamos la masa atómica de cada elemento. Ahí está. Atómica, tilde en la O. Ahí está. Me voy a ir a la tabla periódica. ¿Sale, vale? Me voy a la tabla periódica. A ver, y vamos a buscar la masa, el número de masa de, ¿cuál es el elemento? De aluminio. Vamos a buscar el aluminio y en este caso el aluminio tiene un número de masa de 26.98. Pero acuérdense que por practicidad nosotros queremos que si tenemos un número de masa de 26.98, ¿qué le hacíamos a ese número de masa? ¿Qué le hacíamos? Eso, mero. Muy bien, entonces se redondea a 27. Pues vamos a redondearlo a 27. Vámonos al Aidrum. Ahí está. Y entonces el número de masa del aluminio es de 27. Ahí está. ¿Sale, vale? Ahora, vámonos con el azufre. Vámonos con el azufre. Ahí está. Buscamos la S de azufre. Ahí está. Y la S, en el caso del azufre, díganme cuántos, ¿cuál es la masa que tiene el azufre? De 12 no, de 32.06, ¿no? Entonces, en este caso, ¿en cuánto le dejaríamos la masa al azufre? Perfecto, pues entonces me voy al hidro y le ponemos 32. Ahí va, ahí está. Y luego nos vamos con el oxígeno, esta se la tiene que saber el memoria, ¿no? La del oxígeno de ley es 16, ¿no? Esta apréndansela. La del oxígeno, la del hidrógeno, son como bien comunes. La del oxígeno es de 16, la del oxígeno es de, perdón, la del oxígeno es de 16, la del hidrógeno es de 1. ¿Sale, vale? Bien. Y entonces, en este caso, ya que identificamos o anotamos la masa atómica de cada uno de los elementos para formar nuestro compuesto, paso número 4, se multiplica el número de átomos por la masa atómica. Ahí está. Repito, se multiplica el número de átomos por la masa atómica. Es decir, en este caso, nosotros sabemos que cada átomo de hidrógeno, perdón, de aluminio, va a tener una masa de 27. Entonces yo quiero saber el total de masa que hay en dos átomos de aluminio, pues multiplicamos 2 por 27. ¿Y cuánto me da 2 por 27? Perfecto, entonces aquí tenemos 54, ¿sale, vale? Y sería gramos, mol, ¿sale, vale? O U más, unidad de masa atómica, o U más, ¿sale, vale? Sigo. Ahora vamos a multiplicar 3 por 32. ¿Cuánto nos da 3 por 32? 90 y qué. Perfecto, y nos queda 96 gramos mol o U más. ¿Sale, vale? Ahí está. Y luego, del oxígeno. Ay, ese sí hay que ver. Ah, no, no se lo podemos hacer mental. Del oxígeno, multiplicamos 12 por 16.
Perfecto. Y me queda 192 gramos mol o más, ¿no? Unidades de masa atómica. Ahí está. Y ahora, ya que tenemos el total parcial de cada elemento, como lo que quiero sacar es la masa molar de todo el compuesto, pues ahora lo que tenemos que hacer es sumar estos totales parciales. Entonces, vamos a sumar 54 más 96, pues da 150, ¿no? Y luego, 150 le sumamos 192, me da 342. Y entonces nosotros tendríamos una masa molar del sulfato de aluminio de 342 gramos por mol o más. ¿Sale, vale? Y aquí ponemos el paso número 5. Se suman los totales parciales. Los totales parciales. Ahí está. Y con esto nosotros obtenemos la masa molar de un compuesto. ¿Dudas? Vamos a hacer otro ejemplo. Y ya después les dejo a ustedes sencillo. Pero dudas de cómo lo hicimos. Dudas, por favor, dudas. Vamos bien, ¿sí ha sido claro? A ver, manden todos carita feliz porque me contestó por ahí más un caballero. Y los demás, dudas, dudas. Perfecto. Vientos. ¿Sí ha sido claro entonces este momento? Va. Ojo, porque siempre viene uno de estos en exámenes de área 1, a veces de área 2 y de área 3 y es raro, pero puede venir en exámenes para área 4, ¿vale? Va. Vamos a hacer otro ejemplo. Voy a hacer yo los difíciles, ¿eh? Les voy a dejar unos sencillitos. Para que no me salgan, porque luego me dicen, ay, es que el profe hace los fáciles y nos deja los difíciles. Nada. Vale, ¿vale? Voy a hacer yo los difíciles y les voy a dejar uno facilito. Vamos a hacer el del fosfato de calcio. Fíjense. En el caso del fosfato de calcio, dice, calcula la masa molar del fosfato de calcio. Ahí está. En este caso, vamos a poner nuestra fórmula. Es calcio. Luego viene el fosfato. Y de este son 2. Ahí está. ¿Sale, vale? Entonces, hacemos nuestra tablita. Ahí está. Y paso número 1. Acuérdense, para hacer nuestra tablita tenemos que colocar nuestras 4 columnas. Ay, me quedó muy disparejo. Ahí va. Entonces, vamos a empezar con elemento. Luego colocamos nuestro número de átomos. Luego colocamos nuestra masa atómica. Y luego colocamos nuestros totales. Ahora, para saber cuántas filas debo de colocar, lo que tengo que ver es cuántos elementos van a formar el compuesto. En este caso, si nosotros tenemos el fosfato de calcio, para saber cuántos elementos lo forman, solamente tengo que contar las letras mayúsculas presentes en la fórmula. Vean por favor ese compuesto aquí en el chat.
Díganme cuántos elementos van a formar al fosfato de calcio. Eso, mero, muy bien, son tres, porque tenemos tres letras mayúsculas. Tenemos la C, que es mayúscula, la A no cuenta porque la A es minúscula. Acuérdense, tenemos que contar las letras mayúsculas. Entonces tenemos la C, tenemos la P y tenemos la O. Entonces, de ahí salen el 3 que me pusieron en el chat. ¿Dudas de cómo sacamos esos tres elementos? Con confianza, ¿dudas? Va. Ojo, principalmente los que van para área 2. O sea, esto se lo preguntan a todos, pero los que van para área 2, esta es la base. Se le vale de aquí, empezamos a sacar un buen de temas más adelante y sí necesito que eso les quede bien claro. ¿Ok? Va. Sigo entonces. Vamos a colocar nuestros elementos. Ponemos nuestras cuatro filitas. Acuérdense que siempre son el número de filas de elementos más uno por el total. ¿Vale? Entonces aquí están nuestras tres filitas para elementos y la del total. Y voy a bajar porque se quedó muy amontonado ahí. Ahí está. Va. Y entonces el primer elemento es Ca. Busquen en la tabla periódica y díganme qué elemento es el Ca. Calcio, muy bien. Ahí está. Ahora, vayan a su tabla periódica y búsquenme qué elemento es la P. Fósforo, muy bien. Fósforo, fósforo, ahí está. Fósforo. Vientos. Luego, vámonos con la O, que ya se la saben de memoria. ¿Cuál es la O? Oxígeno, claro que sí. Y nuestro oxígeno lleva tilde en la I, porque ¿qué tipo de palabra es oxígeno? Rubí. ¿Qué tipo de palabra de acuerdo a oficina atómica es oxígeno? No me diga que ya se olvidó. Eso, muy bien, Rubí, vientos. Seguimos. Ya identificamos los tipos de elementos, los elementos que van a formar a mi compuesto. Ahora vamos a sacar el número de átomos presentes de esos elementos en mi compuesto. Empezamos con el calcio, que está bien facilito, y el subíndice me está indicando que cuántos átomos de calcio hay en el fosfato de calcio, pues le ponemos aquí el 3. Ahí está. Luego, el fósforo, acuérdense que cuando está encerrado entre paréntesis un compuesto, indica que está siendo afectado por el índice de afuera. Bueno, en este caso el subíndice de afuera. Entonces, lo que voy a hacer es multiplicar este 2 por esto que está aquí, pero como no hay nada, yo doy por hecho que es un 1. Entonces, 1 por 2, eso, y colocamos el 2. Luego, para calcular el oxígeno, pues vamos a multiplicar este 4 por este 2. Profe, ¿por qué no multiplicó el 3 del calcio por el 2? Ah, porque el calcio está fuera de los paréntesis. Entonces, como el calcio está fuera de los paréntesis, el calcio no está siendo afectado por este subíndice 2. Y entonces, ¿cuánto es 4 por 2? Muy bien. Y ya tenemos el número de átomos de todos nuestros elementos. Paso número 3. Vámonos a la tabla periódica y ayúdenme dándome la masa atómica de cada uno de los elementos. Dígame del calcio, ¿cuánto es la masa atómica del calcio? Muy bien, vamos a poner aquí 40. Ahí está. Ahora, busquen al fósforo. Dígame cuál es la masa atómica del fósforo. 31. 31, ¿sale? ¿Vale? Si me voy, por ejemplo, a la tabla periódica, vamos a la tabla periódica, ahí está, del fósforo,
¿Dónde está? Ahí está. Tiene 30.9. Entonces, así como las calificaciones, no, oiga, profe, el 9.9 sube a 10, el profe le dice, no, 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 se queda en 9. Ah, pues en química sí sube. En química, si tenemos 30.9, sube a 31. Si tenemos 80.7, ah, pues sube a 81. Si tenemos 40.9, pues sube a 41. ¿Sale, vale? En química, en la masa atómica, sí sube. ¿Sale, vale? Y obviamente cuando es inferior a 0.5, baja. ¿Sí quedó? ¿Dudas de por qué es 31 la masa del fósforo? O sea, aquí en química, por lo menos en masa atómica, se aplica el de, si saco 5.6 sube, profe, pues en la calificación real no sube, pero en química sí subiría. ¿Sale, vale? ¿Dudas? ¿Vamos bien? ¿Dudas? Por favor, dudas. Va, me regreso al PowerPoint. Está ventana y iDrew. Ah, no, el iDrew con el PowerPoint. Va. Y ahora el oxígeno. Dígame del oxígeno. ¿Cuánto es la masa atómica del oxígeno? Esa sacamos que de memoria. Eso, mero, 16. Perfecto. Ya hicimos el paso 3. Paso 4, vamos a multiplicar el número de átomos por masa. En este caso, ¿cuánto es 3 por 40? 120. Perfecto. Como se ha amontonado, solo voy a poner 120 y al final pongo gramos mol o un más, ¿va? Para que no se vea amontonado. Luego, 2 por 31. ¿Cuánto es 2 por 31? Perfecto, 62. Y finalmente, caray, a ver, aquí viene el 8 por el 16. ¿Cuánto da? 8 por 10, 80. Y luego, perfecto, 128. Muy bien. ¿Sale, vale? Y entonces, ya que tenemos todos los totales parciales, paso número 5, sumamos los totales parciales. Y entonces, si sumo 120 más 62, me va a dar 182. Y si sumo 182 más 128, si no me equivoco, me da 310. ¿Confirmo? Perfecto, y me queda 310 gramos mol o UMAS, ¿no? Unidades de masa atómica. ¿Dudas? ¿Fácil o difícil? Tampoco no está bien fácil el cálculo de masa molar. Está bien sencillito. Yo no sé por qué se los enseñan hasta. En teoría esto se ve en tercera y secundaria. Pero hasta en primaria, ¿no? Yo creo que lo podríamos aprender. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Vamos bien? ¿Nadie se me ha bugueado? ¿Cómo ven? ¿Vamos bien todos? Va. ¿Cómo ven? ¿Quieren que haga otro con ustedes o les dejo uno? Ya les dejo uno. Eso, me agrada esa actitud. Y para que vean que soy bien buena onda, les voy a dejar uno bien facilito. Dice, calcula la masa molar del oxiácido nítrico. Oxiácido nítrico. ¿Qué, profe? Suena bien difícil. Está bien fácil. Recuerden, YOLO, para que sea un ácido, siempre con qué elemento debe de empezar YOLO. YOLO, un ácido, siempre con qué elemento empieza la fórmula. No me diga que ya se lo olvidó. Ok, no te preocupes, lo voy a volver a enseñar. Siempre que sea un ácido debe de empezar con un hidrógeno, acuérdense. Entonces, si es el oxiácido nítrico, debe de empezar con hidrógeno porque es un ácido. Si es oxi, debe de terminar con oxígeno. Y como es nítrico, debe de tener nitrógeno. Entonces, el oxiácido nítrico es HNO3. Ahí está. ¿Sale, vale? Sáquenme, sáquenme por favor la masa molar del oxiácido nítrico. Del oxiácido nítrico.
Y me lo mandan por WhatsApp, por favor. Ah, déjenme pausa el video porque si no.